Filosofía de. ¿Todo es filosofía? ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿Aporta algo? ¿Qué es la filosofía de la matemática o del derecho? En este capítulo vamos a tratar sobre la filosofía supuestamente aplicada a algún saber, es decir, voy a hablar sobre filosofía de la ciencia, de la matemática, de la religión o de la música, por poner algunos ejemplos. Como pude demostrar en capítulos anteriores, la filosofía no tiene entidad propia, no tiene cuerpo, es decir, necesita de los demás saberes humanos para adquirir existencia y ámbito de aplicación, es decir, es una parásita. Este parasitismo, admitido por todos y alabado por los filósofos, se puede ver en grado sumo cuando los filósofos se atreven a analizar las ciencias y las humanidades bajo el título de filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática, del derecho, entre otros. Los filósofos alardean de que son una ciencia y la primera, fundamentales e imprescindibles en toda ciencia y en todo momento. Realmente no es así, como vengo demostrando en capítulos precedentes. Dicen que la filosofía de la ciencia o de las humanidades pertenece al campo de los estudios metacientíficos, pero esto no es cierto, pues en cada ciencia y humanidad se estudian los siguientes conceptos: análisis y clasificación de conceptos, definición de términos, referencias lingüísticas, teoría del conocimiento, axiología, hermenéutica o ética, entre otros. Es decir, la filosofía no tiene cabida, ámbito de aplicación ni utilidad en las ciencias y humanidades, a pesar de que lo que he dicho no es puramente científico. El conjunto de palabras filosofía de más un saber resulta demasiado genérico, impreciso, cómodo, intelectualoide, abstracto, complicado y largo para un mundo que está creciendo mucho en cuanto al avance de su conocimiento, aplicación y especialización, como para dejar a los filósofos la definición, delimitación, análisis o fundamentación de cada ciencia particular a modo de filosofía de. Absurdo. El análisis, comentario, invención de conceptos o clasificación que resultan de un aparente estudio de los filósofos es de peor calidad y profundidad que el llevado a cabo por disciplinas científicas y humanistas sobre ese mismo saber, como no podía ser de otra manera, es decir, nadie mejor que un matemático para hablar sobre algún aspecto de las matemáticas, aunque no sea específicamente matemático, pues dentro de la matemática no es todo matemáticas, y nadie mejor que un físico para hacer lo mismo sobre aspectos de la física, aunque no sean términos científicos. Pero esto ocurre en otros ámbitos de la vida, no todo es puramente lo que es, sino que necesita de una complementariedad. Resulta mucho más científico, competente, elaborado y profundo el trabajo desarrollado por los lingüistas, filólogos, éticos, psicólogos o sociólogos respecto de una ciencia particular que el trabajo de muchos filósofos sobre la misma ciencia. Es decir, sería muchísimo mejor hablar de el lenguaje de la ciencia, la ética de la ciencia, la sociología o la historia de la ciencia. Estos son un conjunto de palabras con más sentido, menos abstracto y más útil que lo mismo, anteponiendo la palabra filosofía. Si alguien ha tenido la paciencia de soportar una conferencia sobre filosofía de las matemáticas o de la astronomía o de la ciencia, habrá llegado a la conclusión de la inutilidad del trabajo del filósofo,
Pues si se pasa horas hablando sobre conceptos, historia y clasificación de términos matemáticos, astronómicos o científicos, nada útil para estas. Por ende, y por extensión, se puede decir lo mismo de la filosofía de otros saberes humanos. Absurdo, inútil. Por tanto, la filosofía de la ciencia, de la matemática, de la astronomía, es un absurdo. Por estos motivos. Se duplica innecesariamente el trabajo que hacen los científicos, aunque a estos les importa poco la supuesta labor filosófica sobre la ciencia. Esta duplicación es mala, porque el filósofo es una persona ajena a la ciencia. En el caso de que este filósofo tenga la doble titulación, ¿cómo se sabe cuándo habla como filósofo o como científico? Un saber humano puede y debe ser objeto de estudio de otras disciplinas, analizándolo desde otras perspectivas como la historia, la política, la sociología, la ética o la psicología de las ciencias y de las humanidades, pero nunca desde la absurda, inútil y divergente filosofía. En definitiva, no merece la pena dedicarse a ninguna filosofía. Es una pérdida de tiempo. La filosofía es absurda, compleja, complicada, inútil, divergente. No existe. No existe en la filosofía de la ciencia o en la filosofía científica, sino que existe y es más útil hablar de su historia, su teoría, sus conceptos lingüísticos, sus métodos, sus resultados. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.